nos confunde. Ah, ya, sí. De todas maneras, queridos estudiantes, yo les voy a pasar todas las diapositivas y no solo estas, tengo muchas más, pero las he filtrado eh, también por el temario, pero les voy a pasar toda la información. Tengo libros, lo que les comentaba, tengo código concordado, tengo tratados en derecho civil, que les voy a pasar todo y ustedes ya lo pueden ir revisando, ¿no? Entonces no hay ningún problema, van a tener eh, todo el material para ir revisando y si tuvieran algún tipo de dudas, ya coordinamos con la licenciada para tal vez hacer una ronda de preguntas y poder ir puntualizando, ¿no? Es que la materia es sumamente amplia, el derecho sucesorio es así, ¿no? Y hay preguntas interesantes como ustedes me las han hecho. Entonces podríamos ir adentrándonos un poco más, pero para mí es importante que ustedes tengan todas estas bases que hemos ido conversando, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando un poquito rápido. Aquí ya tenemos la sucesión legal que ya hemos hablado, ya ustedes la conocen. Aquí ya podemos decir que cuando hablamos de una sucesión legal, es siempre la tienen que relacionar con lo que dice la ley, ¿no ve? La ley regula la transmisión patrimonial del causante en favor de sus herederos legales o legítimos, en ausencia de la voluntad del titular expresadamente, válidamente en un testamento. Ya la sucesión, siempre este tipo de sucesión va a operar por voluntad de la ley y no por efecto de la voluntad del causante. La ley va a regular cuáles son los fundamentos que dan base a este tipo de sucesión. Siempre va a ser los vínculos de parentesco, de familiaridad. Siempre vamos a buscar que los bienes del causante van a ir a beneficiar a su núcleo familiar más cercano y este grupo más cercano son los herederos forzosos, ¿no? Que ya hemos hablado que son los que están más cerquitas del fallecido, ¿ya? Cuando hablamos de los principios que va a regir este tipo de sucesión, vamos a hablar de la prevalencia, es decir, los grados de parentesco, los grados quienes van a tener mayor prelación versus a otros. La exclusión se refiere a eso, ¿no? El grado número uno excluye el número dos, el grado número dos excluye el grado número tres y así sucesivamente. La sucesión por derecho propio y por representación, esto les decía, cuando tú eres hijo y sucedes es derecho propio, pero cuando es por representación se llama por estirpe, es decir, que saltas a quien ha renunciado y tú te pones porque eres el siguiente grado de representación que puedes aceptar o renunciar a una herencia, ¿ya? Y rige sobre todo este trato igualitario que la ley protege para todos los que tienen por ley el derecho de recibir una cuota parte de la masa hereditaria. ¿Ya? Ahí se los voy explicando uno por uno los principios, que ya ahorita se los he dicho de manera verbal, pero allí se los pongo para que ustedes lo vayan viendo con mayor detenimiento y también en qué normativa se va aplicando cada uno de estos principios. ¿Ya? No se olviden que actualmente ya no existe la diferenciación entre hijos adoptados y hijos naturales, aunque ustedes lo vean y lo vean en el Código Civil, eso ya ha sido modulado por jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, que es la única instancia en Bolivia de poder interpretar la norma, ¿no? Entonces, en base a los fundamentos establecidos en la Constitución Política del Estado, ya no puede existir esta diferenciación, ¿no? Entonces, por eso cuando lean en el Código Civil, no crean, no crean, no, sino no lo tomen como cierto, siempre básense en la jurisprudencia actual. ¿Ya? El orden de las sucesiones ya lo hemos visto. Esto se va a encontrar en el artículo 1083, cuáles son el orden de los llamados a suceder, que están los descendientes, ascendientes, el cónyuge o conviviente, parientes colaterales y al Estado. Como les decía, el cónyuge tiene un tratamiento especial porque siempre va a ser dependientes más cónyuge, ascendientes más cónyuge, el cónyuge si no hay descendientes ni ascendientes, y los parientes colaterales y finalmente el Estado. Ojo que también no hay diferenciación entre el cónyuge y conviviente. El conviviente
puede demostrar a través de un trámite que es efectivamente el conviviente y que tiene los mismos derechos que puede tener un cónyuge. ¿Ya? Ahí está, este es el grado y todo lo que les he ido explicando. Ya, ahí están los hijos, cuál es el concepto de los hijos, aquí están los hijos, sucesión de los hijos adoptivos. Si ustedes revisan el 1095, miren, el hijo adoptivo y sus descendientes heredan al adoptante en igualdad de condiciones con los hijos después de la adopción que pudo llegar a tener este último, pero son extraños a la sucesión de los parientes de dicho adoptante. Imagínense esto ya no tiene nada que ver con nuestra legislación que parte con la nueva Constitución Política del Estado promulgada el 2000. ¿En qué año ha sido promulgada nuestra nueva Constitución, queridos estudiantes? El 2009. Excelente, muy bien. ¿No? Entonces ahí vemos una nueva visión, un Estado plurinacional donde hay reconocimiento de las naciones, de los pueblos indígenas originarios campesinos, diferentes jurisdicciones, y tenemos una amplia categoría de derechos fundamentales que van a regir a toda la norma infraconstitucional y también todo el bloque de constitucionalidad, ¿no? Que eso ya es otros temas que, bueno, pues tal vez algún día podamos ya ir profundizando, pero vayan anotándose eso, qué es bloque de constitucionalidad, porque es una base muy importante de lo que es la actual estructura normativa dentro del país. ¿Ya? La sucesión de los padres también se los pongo acá, cómo es, cuándo sucede la sucesión de los padres, que en sí serían los ascendientes, cuando se da la sucesión del cónyuge y su conviviente sobreviviente, ahí se los pongo todo el tema de los conceptos que hemos venido hablando y también cuál es el tratamiento de cada uno de estos grados, ¿ya? Aquí me detengo, no se olviden, lo hemos hablado también, hemos hablado de los bienes propios y los bienes gananciales. Los bienes propios, em, cuando hay bienes propios y fallece la persona, entonces se va a hacer la división de la masa hereditaria sobre el 50%. Y los bienes gananciales van a ser el 50, más del 50%. A ver, creo que ahí me voy a detener porque quiero explicarles bien, es bien interesante. A ver, cuando yo muero y tengo bienes propios, el cónyuge va a tener el 50% y se va a convertir en un hijo más. ¿No ve? Cuando yo tengo bienes gananciales, entonces tengo de la parte que corresponde al cónyuge el 50% más, es decir, todo esto, y la parte restante tendrían que dividirse entre los hijos. Así funciona. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? No está claro, doctora. No lo ve. Sí, ya, yo me he confundido. De nuevo. Sí, creo que no es el 50% cuando el bien no es ganancial, sino es como un hijo, Sí, nada más. exacto. Ajá. A ver, entonces, ahí el cónyuge, cuando tienes bienes propios, del 100%, a ver, la comunidad ganancial, los bienes propios vienen acá, más la comunidad ganancial, a eso me refiero. Bienes propios más la comunidad ganancial, que sería el 50%, todo esto le va a corresponder al cónyuge. Y sobre el restante, recién se va a dividir entre los hijos. Y los hijos, bueno, la esposa va a entrar como parte de uno de los hijos. ¿A ver? Entonces, cuando hay bienes propios, esto les he separado que quería que vean porque es muy importante conocerlo. A ver, permítanme descartar, que creo que lo he cerrado. No. Bueno, hay un artículo en el Código de las Familias que habla de los bienes propios y los bienes gananciales,
que les pido que por favor ustedes lo vayan revisando, qué son bienes propios y quiénes son los bienes gananciales y cuáles entran a la sucesión. Cuando entran a la sucesión, significa que no, esos bienes propios van a ser del titular, ¿no? O sea que no van a ser repartidos del 50% con el cónyuge, ¿no? Entonces ahí ya el tratamiento es totalmente diferente. De todas maneras, se los voy a poner también en un ejemplo bien específico que se los voy a subir en plataforma, que lo he trabajado, que es para que esté clarito este tema de los porcentajes con el cónyuge, con el ejemplo que les estaba mostrando, que ya lo he perdido. Ay, no, está más aquí. ¿Ya? Esto se los voy a dejar con un ejemplo para que ustedes me puedan entender cómo es la división con bienes propios y bienes gananciales. ¿Ya? Con esto, más explicadito, me comprometo. Por el tema del tiempo no lo voy a hacer, pero van a tener un ejemplo en plataforma. ¿Ya? Y bueno. Ahí está todo lo que les decía, el tema cuando intervienen el cónyuge sobreviviente más ascendientes y también la norma que se respalda en esto. Los hermanos, los medios hermanos, los que tienen doble vínculo y los uterinos, que aquí sí hay una diferenciación aplicable, lo que les decía por cabeza y por estirpe, que son dos consideraciones totalmente diferentes, ¿ya? Y finalmente tenemos la sucesión del Estado, que ocupa el quinto lugar del orden de los sucesores legales, como, como es sucesor ab intestato más, como un sucesor ab intestato más, ¿ya? Y bien, entonces aquí ya vemos los motivos que originan la representación, los motivos, las causas por las cuales tú no puedes declararte heredero, que habíamos hablado también de la indignidad y la desheredación. Y aquí se los dejo todo el tema que está mucho más explícito, ¿ya? Y que ya estamos a punto de terminar. La sucesión testamentaria, Tito más les explicaré porque lo demás ya es todo un repaso de lo que hemos hablado. La sucesión testamentaria, entonces no se olviden que hay una porción disponible que va a ser el 20%, que el testador va a poder determinar a quién quiere dejar esta porción libre y el patrimonio que sería el resto, ¿ya? Depende de quién realice el llamamiento a los sucesores, la sucesión puede ser legal o testamentaria. Legal cuando la sucesión es llamada por ley o testamentaria a través de un testamento. ¿Cuáles son las características? Se da cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia. La persona que hace el testamento se va a denominar como el testador. Debe realizarse a través del testamento. Los sucesores gozan de la vocación testamentaria, es decir, la vocación es la capacidad, ser apto para poder presentarse a un testamento, una sucesión testamentaria. Ya el testamento es una declaración de una última voluntad por la cual el causante ordena dentro de lo permitido por ley. En el mejor de los casos, como les digo, hay muchas deficiencias en esto porque son muchos actos previos que se tienen que cumplir, pero tendría que estar dentro de lo permitido por ley su propia sucesión, ya sea sobre todo la más hereditaria y sobre todo lo que es titular y propietario, o también parte de su patrimonio, ¿no? Yo cuando muera quiero que mi hijo se quede con tal casa, mi hijo dos que se quede con el lote, mi hijo tres que se quede con mis tres autos, mis tres camiones, ¿no? Entonces así el testamento va a funcionar, ¿ya? Eh, entonces, el testamento es un negocio jurídico, ya que es un precepto de autonomía privada dirigida en la reglamentación de una situación jurídica y tiene los siguientes periodos, ¿no? Una vez, el testamento se inicia una vez que ha fallecido el testador, el momento, ¿no ve? Y desde el momento de su otorgamiento hasta la muerte de su autor.
Entonces, hay un paso previo. Si bien hablamos que se inicia una vez fallecido el testador, no se olviden que hay actos previos antes de su fallecimiento. Por eso lo consideramos desde el otorgamiento de este testamento hasta la muerte de su autor. En el primer periodo concurren los presupuestos de capacidad, ausencia de vicios de voluntad. Esto es importante, tienes que tener la capacidad sin ningún tipo de vicio, error, dolo o violencia para manifestar tu última voluntad, ¿no? Carece una relevancia externa tanto para los mencionados en él como para los terceros no mencionados, ¿no? En el segundo periodo adquiere un carácter definitivo y tiene que cumplir o producir todos los efectos reconocidos por ley. Se apreciará la existencia y la capacidad de los llamados para recibir el beneficio atribuido a su favor. La licitud del contenido tiene que haber una licitud en el contenido del testamento y tiene que haber el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez y eficacia. Ese es donde hay mucho problema y por eso los testamentos han dejado de tener una práctica efectiva actualmente, ¿no? El testamento entonces es un negocio jurídico perfecto desde el momento desde su emisión, pero tiene una eficacia deferida al momento de la muerte del testador. Paso uno, paso dos. Muy bien, aquí el testamento en general, ustedes lo van a poder encontrar desde el artículo 1112 que habla de la noción, el carácter personalísimo, solo el autor, la persona que quiere dejar herencia podrá realizarlo y también puede haber varias consideraciones, ¿no? Que puede ser en conjunto mancomunado. Cuando veamos la palabra mancomunado, siempre em, piensen que participan dos o más personas, ¿no? En beneficio recíproco y ni en un favor de un tercero. Entonces, no pueden testar en el mismo documento dos o más personas ni en beneficio recíproco ni en favor del tercero, porque ya no seguiríamos esta noción, esta razón de ser de un testamento en sí. ¿Ya? Entonces, aquí se los pongo cuáles son las interpretaciones testamentarias, la explicación muy pormenorizada de lo que es el testamento, cuál es em, esto es lo más importante, la voluntad que va a manifestar el testador, otras reglas de interpretación, quién va a velar que se cumplan con todas estas reglas de interpretación en el momento de que se pueda efectivizar lo manifestado en el testamento. Esta capacidad para testar también es muy importante, esta aptitud natural, esta uso facultad de sus facultades mentales plenas para realizar un acto libre y sobre todo consciente. Y también la normativa establece cuáles son las causas que generan una incapacidad para testar, ¿no? Entonces aquí está todo establecido, se los he extraído lo más importante. ¿Ya? Ah, ahí está todo lo referente aquí. Ahora, en las clases de los testamentos, el artículo 1126 establece que los testamentos al ser solemnes y especiales, tienen que cumplir estas formalidades de ley y por eso los testamentos pueden ser cerrados o abiertos. Para cada uno de estos testamentos existen reglas sumamente específicas que deben ser cumplidos para adquirir esta calidad de eficacia, ¿no ve? Entonces aquí se los pongo, cuáles son los requisitos, las firmas, que tienen que haber testigos también para la emisión de un testamento cerrado, etcétera, ¿no? Ante quien lo hacen, el notario son quien resguarda estos testamentos, etcétera, ¿no? Ahí se los pongo cuáles son las características esenciales, ¿ya? Y finalmente me voy a pasar directamente a la desheredación e indignidad, que son son causales para dejar fuera de la sucesión a los herederos, ¿no? Son causas interesantes que son aplicables también, ¿no ve?
La desheredación es un instituto jurídico muy propio del derecho de sucesiones, que respetando la sucesión legítima permite privar a un heredero forzoso de recibir la herencia cuando median causales prescritas en la ley. No es por causal general, porque yo creo que es así, porque me ha dado la gana que sea así. No, tiene que estar prescrito por ley. ¿Por qué? Porque estamos cuidando los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de los herederos que tienen derecho a recibir la cuota parte que le corresponde de la herencia de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, tiene que ser por causales claramente prescritas por ley, ¿no? Y que las invoca el disponente mediante su testamento, de donde se deduce que la desheredación no es una institución arbitraria ni abusiva, sino es legal. ¿Por qué? Porque está prevista por ley. ¿Ya? Entonces vámonos a los requisitos. Se los voy a mostrar aquí. Ya. ¿Cuáles son los motivos generales de la desheredación? Son los que están señalados para la exclusión de la indignidad, el caso número 1 y el 3 del artículo 1009. Y negar sin motivo legítimo la asistencia familiar es una causal de desheredación. ¿Qué dice el 1009? No se olviden, estamos hablando del 1 y del 3. Dice, quien fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos, al fallecido, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, esta indignidad también comprende al cómplice. Entonces, por esta causal también puede ser desheredado. Tres, quien había acusado al de cuyos, a su cónyuge, ascendientes o descendientes o a cualquiera de sus hermanos, sobrinos, consanguíneos de un delito grave que podía costarles la libertad o la vida, y la acusación es declarada calumniosa, es decir, que no tiene sustento, que ha sido rechazada, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de ese delito y su testimonio ha sido declarado falso en juicio penal, entonces podrá ser desheredado, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar, queridos estudiantes, estos son causales que tienen un fundamento por detrás, ¿no? O sea, son causales graves que generan justamente esta posibilidad de declararse desheredado a una persona y que no pueda acceder a la masa hereditaria que le podría corresponder, ¿ya? Otros motivos justos por los cuales se puede desheredar a los descendientes son injuriar o infamar al padre o a la madre gravemente o haberles puesto manos violentas, tener acceso carnal con la madrastra o con el padrastro, ¿no? Todo esto está establecido en el Código Civil en su artículo 1774. Ahora vamos a hablar rapidito de la indignidad. La indignidad está también el mismo artículo, el numeral 1 que hemos hablado. El 2, el sucesor mayor de edad que habiendo conocido la muerte violenta del de cuyos no hubiera denunciado el hecho de la justicia dentro de los 3 días, a menos que hubiera procedido de oficio o por denuncia de otra persona, o si el homicidio es el cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, sobrino, carnal, de quien había denunciar. El 3 ya lo hemos leído. El 4, el padre que abandone a su hijo menor de edad o lo prostituya o autorice su prostitución. Quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el de cuyos otorgue, revoque o cambie el testamento o ha impedido otorgarlo, entonces entra dentro de las causales de indignidad. ¿Ya? Aspecto muy importante a decir en este tipo mm, de causas para que la persona no pueda acceder a la masa hereditaria es que tiene que pasar por una valoración judicial, ¿ya? No puedes tú como, o sea, no puede declararse libremente, tiene que pasar por este cumplimiento de las causales, el juez tiene que a través de las pruebas presentadas verificar que efectivamente se ha incurrido en estas causales y solo con resolución judicial
se va a poder apartar al heredero de la sucesión, tanto legal o testamentaria, no importa cuál, ¿no? Entonces, esto es importante recalcar. ¿Ya? Queridos estudiantes, bueno, pues hemos avanzado eh, todo lo que hemos podido. En realidad hemos terminado todo lo que es importante en la materia. Yo les voy a pasar este tema de delación y vocación. También véanlo, que son conceptos bien aislados y propios de la terminología del derecho sucesorio, pero es muy facilito para que ustedes lo puedan entender. Se los pongo también ahí. ¿Ya? Entonces, con eso habríamos terminado, licenciada, con eso habríamos terminado la clase del día de hoy. Está muy bien, Lice. Sería bueno de que, Ujú, es que muchos participantes en otras materias piden el número del celular del docente ujú, y sería bueno de que si usted gusta les puede facilitar su número de celular, ya que la clase no ha sido del todo grabada desde el inicio, ¿no? Por ahí si tienen dudas, alguna duda, entonces sería bueno ujú. que sí les podría dar su número, ¿no? Por Claro, favor, claro, con todo doctora. gusto. Claro, con todo gusto. Me pueden escribir y cualquier duda que se haya generado, con todo gusto yo les respondo. Ahí les estoy mandando mi número, es el 674-322-22. Doctora, ¿puedes repetir, doctora? Claro, En es el el, chat. sí, ya lo puse en el chat, es el 674-322-22. ¿Listo? Entonces, cualquier cosita ustedes me pueden escribir. Si quieren profundizar en alguno de los temas, también les puedo dar material y para que ustedes lo revisen. Si genera alguna duda adicional, también con todo gusto me van escribiendo y yo les voy respondiendo. ¿Listo? Entonces, Doctora, mañana hay conmigo. clases. No, tengo entendido, licenciada, que esta es la única clase, ¿no? Sí, sí, solo es la única sesión el día de hoy. Por eso le pedí a la licenciada que les otorgue su número de celular para aquellas personas que tienen dudas o consultas con el tema que han avanzado hoy. Lisa, no se olvide mandarme sus diapositivas para que yo les envíe al grupo, así para que Claro. estén más, tengan todo el tipo de material que usted avanzó hoy, ¿no? Perfecto, claro que sí, con todo gusto. Ah, Entonces, quedamos en tengo eso. alguna pregunta más, Listen, antes de que termine. Las diapositivas van a estar alineadas de acuerdo a la clase para que podamos estudiar para el examen. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, no se preocupe, Ya. van a estar. Y las Ujú. actividades va a salir en plataforma. Sí, correcto. Va a salir en plataforma y va a ser de todo lo que hemos avanzado hoy, ¿no? Ahí les voy a dar las instrucciones claras, punto por punto, y también donde ustedes pueden acceder a la información para poder desarrollar su trabajo. Ya, doctora, gracias. A usted, John. Bueno, entonces yo me despido agradeciendo por su participación. Ha sido un lindo curso. La verdad es que estoy muy feliz porque las preguntas han sido muy, muy pertinentes, muy buenas, muy enriquecedoras. Y bueno, pues desearles siempre lo mejor. Sigan estudiando. Nosotros podemos ir hasta cierto punto, pero está en sus manos seguir especializándose, leyendo. Vean, por favor, el material que les voy a pasar. Hay puntos claves que ya les digo en el ejercicio de la profesión. Es importante manejar bien estas herramientas que nos permiten tener mejor visión en la aplicación de lo que es nuestra materia tan linda que es el derecho y sobre todo tengan siempre este chip de plantear estrategias, de saber cuáles son los recursos que tenemos que interponer cuando vemos algún tipo de injusticia y sobre todo a actuar éticamente, ¿no? Eso es lo que realza lo lindo de nuestra profesión, es que siempre podemos hacer el bien y que, bueno, pues podemos
llegar lejos con eso. ¿Listo? Entonces, un gran abrazo a Doctora, todos y muchas gracias. Sí, doctora Diana, antes de que se retire, yo le quería pedir acerca de los trabajos, qué trabajos se están planteando, si pudiera en unos 5 o 10 minutos, por favor, explicarnos qué hay que hacer, ujú, cuántos trabajos hay, cuál va a ser el puntaje. Por favor, ahora que estamos en línea y todos estamos conectados, porque después a ratos a los estudiantes, por una parte nos cuesta un poco manejar, tener el dominio del uso de la plataforma y otros recursos también. Entonces, por favor, doctora, y gracias claro. por brindarnos un número de celular. No, no, no hay por qué. El trabajo, estoy pensando que lo vamos a hacer dos trabajos. El primero, vamos a investigar un tema. Les voy a decir qué tema. Creo que vamos a hacer vamos a hacer sobre el porcentaje. Y quiero que ustedes vayan determinándome cómo se divide la masa hereditaria según los grados establecidos, ¿no? En el Código Civil de los grados de sucesión y con ejemplos, ¿no? O sea, me digan, este es el porcentaje, este es el ejemplo, así se aplica esta disposición. Listo. Y así, ¿no? Entonces no se preocupen que yo les voy a poner bien clarita la instrucción de manera que no genere dudas en ustedes. Y el segundo trabajo, lo que quiero es que me digan cómo hacer el trámite vía notarial respecto a la aceptación de herencia, ¿no? O hacerse declarar heredero, que son trámites que sí son necesarios saberlos. Entonces, todos en algún momento nos toca aceptar la herencia o declararnos herederos. Entonces, quiero que ustedes lo tengan bien mapeado cómo se hace, cuáles son los requisitos de notaría, todas esas cositas que también yo les voy a decir cómo acceder a la información, pero lo importante es que ustedes ya me lo puedan consolidar toda esa información en su trabajo, ¿no? Entonces, esas van a ser las directrices generales y las específicas, como les digo, no se preocupen, trato siempre de ser muy clara y puntual en cómo vamos a desarrollar el trabajo y también el puntaje, ¿no? Eso todo va a estar en la instructiva. ¿Cuáles van a ser los puntajes y el examen final y las fechas? Por favor, doctora. Eso ya lo va a manejar la universidad, licenciada. Yo le paso a la licenciada las instructivas. El puntaje lo manejamos 50% en un trabajo y en el otro 50% en otro trabajo. A menos que, bueno, pues la licenciada me determine que sea otra la forma de puntuación. Sí, estimados participantes, el área académica se encarga de eso. Van a coordinar con la doctora la puntuación de las tareas, del examen, pero todo es con el área académica. Gracias, licenciada. Bueno, eh, licenciada, muchas gracias por la clase de hoy, por acompañarnos. Que tenga un buen descanso y hasta la próxima. Estimados participantes, por favor estén atentos al llamado de su nombre. Alfaro Heredia Saúl John. En sala, presente. Gracias. Argani Carrillo Irma Roxana. Bayón Rojas Juan Carlos. En sala, Gracias. Choque Condori Leandro Edgar. Huanca Casilla Calizaya Gloria. En sala, presente Huanca Calizaya Gloria. Gracias. Mamá, Huanca Mamani Celia. Liusco Flores Limbert Antonio. Mamani Surco Andrés Alberto. En sala, licenciada. Gracias. Mora Adriezola Mabel Rosario. Ada.
Gracias. Quiroga Segarra Mayumi. Presente. En sala. Licenciada, disculpe, no sé si me puede considerar la asistencia en la primera. Solo que entré un poco tarde, voy a disculpar. Tuve problemas Ya de está bien, conexión. está bien. Quispe Rosendo. Presente. Gracias. Quispe Ramos Irineo. Presente. Gracias. Ramos Chávez Juan. En sala, licenciada. Gracias. Y Ticona Ilaya Verónica. En sala, licenciada, igual si me puede tomar en cuenta la lista del Sí, inicio. sí, vi su mensaje que entró tarde. Sí, le tomé en cuenta, no se preocupe. Bien, estimados participantes, hemos concluido con el llamado de la lista. Por favor, cualquier duda o consulta que tengan, la doctora les pasó su número de celular. Igual yo les voy a pasar las diapositivas cuando ella me las pase, ni bien me las pase, yo las paso al grupo para que tengan toda la información completa. Muchas gracias. Que todos Hasta tengan un buen luego. descanso y un buen feriado. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora Diana. Muchas gracias Ah, por sus Hasta luego a conocimientos. Una buena todos. persona.